Cordial saludo a todos y todas, bienvenidos a este video tutorial donde estaré explicando unos ejercicios de factor común. Bueno, nosotros para poder factorizar por factor común hay que encontrar ese factor común. Entonces nosotros para poder encontrar ese factor común, nosotros lo que hacemos es simplemente, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos simplemente es analizar primero si hay factor común literal. Factor común literal, ¿qué significa? Primero, que la letra o la variable que esté aquí dentro de la expresión esté en cada uno de los términos. Por ejemplo, la X, este es un término. La X está en este término. Y la X también está en este término. Entonces la variable X es factor común, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a elegir como factor común solamente a la variable X, sino que vamos a elegir a la variable X elevada al menor exponente que ella aparezca. En este caso no podemos elegir x a la 4, sino debemos elegir x a la 2. ¿Por qué? Porque x, el menor exponente que aparece es x a la 2. Ojo que aparece, porque algunos dirán x a la 1, no, pero es que x a la 1 aquí no está. Entonces aquí vamos a elegir el menor x elevado como factor común. Vamos a elegir a la variable que esté en todos los términos elevada al menor exponente. Entonces aquí en este caso el factor común viene siendo x a la 2. Entonces nosotros lo que hacemos, ya hemos encontrado el factor común literal. Numérico no hay. Numérico no hay porque aquí hay un 1 y aquí hay un menos 1. Siempre que haya 1 y menos 1 no hay factor común, digamos, numérico. Con que un solo término tenga un número, sea 1 o menos 1, no consideramos factor común numérico. Entonces lo que vamos a hacer es colocar igual, ¿cierto? El factor común viene siendo x a la 2. Ya lo hemos encontrado. Entonces la idea es expresar este x a la 4. Voy a colocar el x a la 2 factor común aquí. X a la 2. Y voy a abrir paréntesis. Aquí. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Este es el factor común x a la 2. Entonces aquí hay dos maneras de mirar esto. Yo voy a colocar aquí una expresión, este signo menos, bueno, ahora lo miramos. Una expresión aquí multiplicada con x a la 2 que me dé x a la 4. Entonces sería x a la 2. Una expresión multiplicada con el factor común x a la 2 que me dé x a la 4 sería el x a la 2. Ahora el signo menos que está aquí lo coloco en el medio. Una expresión multiplicada aquí con el factor común x a la 2 que me dé x a la 2 sería el 1. El 1. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Siempre primero encontrar el factor común. El factor común es la variable que esté en todos los términos elevada a su menor exponente. En este caso x a la 2. Aquí el factor común es x a la 2. Abrimos y cerramos paréntesis. Ahora lo que hacemos es, aquí va una expresión multiplicada con el factor común x a la 2 que me dé x a la 4. Sería el mismo x a la 2. Coloco el signo menos de acá y aquí coloco menos. Ahora, una expresión multiplicada aquí con el x a la 2 que me dé x a la 2 sería el 1. Y así se factoriza la expresión. Eso es una primera manera de mirarlo. De esta manera. Hay una segunda manera que es de esta. Otra. Yo coloco el factor común x a la 2 y abro paréntesis, cierro paréntesis. Y lo que hago es dividir cada término de acá entre el factor común. Entonces divido x a la 4, que es el primer término de acá, lo divido entre el factor común x a la 2. Lo divido entre x a la 2. Y lo que hago es aplicar las propiedades de la potenciación. Dejo la misma base y resto los exponentes. 4 menos 2. El de arriba menos el de abajo. Y queda x a la 2. ¿Ya? Y aquí coloco x a la 2. Y lo otro que sigue es, coloco el menos este menos lo coloco aquí, menos. Y ahora lo que hacemos es dividir el otro término. El otro término es x a la 2. Divido entonces este x a la 2, lo divido entre el factor común. El factor común es x a la 2. Y x a la 2 entre x a la 2, 1. Nos da 1. Ahí no hay que necesidad de aplicar esto porque algo entre él da 1. Siempre que x sea diferente de 0, esto entre él mismo, algo entre él mismo da 1. Entonces aquí tenemos 1.
Y listo, ahí tenemos la expresión factorizada. Hemos expresado esta expresión como el producto de estas dos, es decir, la hemos factorizado. Esta expresión la hemos expresado como el producto de estas dos. Aún se puede incluso factorizar más, pero para esto es necesario trabajar otros casos de factorización. Esta se puede factorizar más. Entonces ya lo saben. Adivinando la expresión que va aquí o simplemente dividiendo entre el factor común. Cada término entre el factor común x a la 4 entre x a la 2 me da x a la 2. Y eso es lo que va aquí. Y luego x a la 2 entre x a la 2 me da 1 y eso es lo que queda. Eso se llama factor común. ¿Ok? Otra tercera manera de mirarlo es la siguiente. Como yo sé que x a la 2 es factor común, yo coloco x a la 2 aquí. Entonces, este x a la 4, ¿cómo lo puedo expresar? Como x a la 2, que es el factor común, por x a la 2. Coloco el menos. Este x a la 2, ¿cómo lo puedo expresar? Como el factor común x a la 2 multiplicado por 1. Entonces yo puedo hacer esto. Aplico la propiedad distributiva hacia atrás. Como tengo x a la 2, este es como si fuera a. Este es como si fuera b. Este es como si fuera a. Y este es como si fuera c. Entonces lo que hago es factorizar. Este término que es común lo dejo aquí afuera. X a la 2. Y aquí abro paréntesis y coloco los que no, lo que queda. En este caso voy a colocar el x a la 2, ¿cierto? Coloco el menos y coloco el 1. Esa es otra manera de mirarlo. Cada quien lo mira de la manera que desee. ¿Ok? Dividiendo, adivinando o simplemente haciendo esto. El x a la 4 lo puedo expresar como x a la 2, que es el factor común por un x a la 2. El x a la 2 lo puedo expresar como x a la 2 por 1. Entonces, este término que es común, lo dejo aquí afuera y simplemente coloco lo otro, x a la 2 menos 1. Otra manera de mirarlo, tres maneras diferentes. Factor común. Ahora, vamos al siguiente ejemplo. Hay que factorizar esta expresión, es decir, expresarla como el producto de dos o más sencillas. Entonces, y de menor grado, naturalmente. Entonces, aquí miramos. Factor común literal, letra, tenemos a la x. ¿Por qué? Porque la x, como factor común letra, como variable solamente, tenemos a x, porque la x está aquí y también está acá. Ahora, ¿cuál es el factor común? La x elevado al menor exponente. En este caso acá tengo x a la 2 y acá tengo x a la 1. Voy a escoger x a la 1, que es el menor exponente. Ese es el factor común, x a la 1. Ahora, numéricamente no hay. ¿Por qué? Porque acá hay un 2, pero acá hay un 1. Siempre que algún término tenga algún 1, no tenemos factor común numérico. Entonces simplemente, ¿cuál es el factor común? El factor común viene siendo x. Abro paréntesis. Abro los paréntesis y ya usted sabe qué va a hacer aquí. Aquí busca. ¿Qué expresión aquí multiplicada con x, que es el factor común, le da 2x a la 2? Sería 2x. Coloca el signo más. ¿Qué expresión aquí multiplicada con x, que es el factor común, qué expresión multiplicada con x le da x? Pues 1. Y así quedaría. Esta expresión queda factorizada de esta manera, x por esto. Usted lo puede comprobar, usted aplica la propiedad distributiva, x por 2x da 2x a la 2 y x por 1 da x, está muy bien, ¿ok? Está muy bien. La otra manera de mirarlo, usted escribe el factor común x, abre paréntesis y lo que hace es dividir cada término entre el factor común, divide 2x a la 2 entre el factor común que viene siendo x. Y si usted divide 2x a la 2 entre x, 2 entre 1, aquí hay un 1, 2 entre 1 da 2. Y aquí x a la 2 entre x queda la misma base y se restan los exponentes. 2 menos 1 y le queda igual a 2x. Entonces aquí coloca 2x. ¿Ok? Coloca el signo más que está aquí. Ahora divide el otro término, entre el factor común. Sería dividir este x entre el x, que es el factor común. X entre x, eso le da 1, siempre que la x sea diferente de 0.
algo entre algo le da 1 siempre que ese algo no sea 0. Entonces aquí va el 1. ¿Ya? Y ya saben la otra manera diferente. La otra manera diferente es, como sabemos que el factor común es x, yo esto lo puedo escribir como x multiplicado. Este 2x a la 2 lo puedo escribir como el factor común x multiplicado por 2x. ¿Cierto? 2x. Más este x yo lo puedo escribir como el factor común x multiplicado por 1. Entonces lo que hago es que aplico la propiedad distributiva hacia atrás. Este x lo escribo aquí afuera y lo otro que resta lo dejo adentro. Sería el 2x, lo sumo con el 1. Esa es la otra manera diferente de verlo. Ok, entonces espero que este primer videotutorial de factor común sea de gran ayuda para ustedes. Muchas gracias.